La luz del amanecer se filtraba sin piedad a través de las cortinas de seda, dibujando sombras danzantes sobre el rostro de Jimena. Sus ojos verde claro se abrieron lentamente, desorientados, mientras un dolor punzante le atravesaba las sienes. El aroma desconocido de sábanas egipcias y perfume masculino la golpeó de repente, provocando que su corazón comenzara a latir con violencia. No reconocía nada, ni la inmensa habitación con vista a la Gran Vía madrileña, ni la copa de cristal vacía sobre la mesita de noche, ni mucho menos la presencia que sentía a su lado. El pánico se apoderó de ella cuando, al intentar moverse, confirmó sus peores temores. Estaba completamente desnuda bajo aquellas sábanas de seda. «Buenos días». Una voz grave y controlada rompió el silencio. Jimena se giró bruscamente, aferrándose a la sábana como si fuera un escudo. Allí, sentado en un elegante sillón junto a la ventana, estaba un hombre que parecía sacado de sus novelas más prohibidas. Traje negro impecable, cabello castaño oscuro perfectamente peinado y una mirada penetrante que parecía atravesarla. Yo. Las palabras se atoraron en su garganta mientras fragmentos de la noche anterior comenzaban a aparecer como flashes dispersos. La fiesta universitaria, el vino barato, las luces brillantes de un bar exclusivo, una conversación sobre García Márquez. «Matías del Solar», se presentó él, levantándose con elegancia felina. «Y tú eres Jimena Valverde, estudiante de literatura recién llegada de Trujillo. Anoche me recitaste a Neruda mientras bebías champaña en mi bar». El rubor se extendió por las mejillas pecosas de Jimena. ¿Había hecho eso? ¿Qué más había hecho? Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras el aroma a Bleu de Chanel inundaba sus sentidos. «Mi ropa», susurró, notando su vestido verde botella cuidadosamente doblado sobre una silla. «En el baño encontrarás todo lo necesario», respondió él, consultando su reloj de diseñador. «Tengo una reunión en 1 hora. El desayuno está servido en la terraza». La casualidad con la que trataba la situación solo aumentaba la confusión de Jimena. ¿Cómo había terminado ella, la chica que nunca había sido besada, en la suite de uno de los empresarios más poderosos de España? «Señor del Solar», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Matías», corrigió, y por un segundo, Jimena creyó ver un destello de algo más en sus ojos. «Y no te preocupes, anoche no pasó nada que tú no quisieras que pasara». Las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa o una amenaza. Jimena observó la cicatriz en su ceja izquierda, preguntándose qué historia ocultaba, mientras él se dirigía hacia la puerta. «Por cierto», añadió antes de salir, «recitas a Neruda como si las palabras fueran tuyas. Es refrescante encontrar algo auténtico en Madrid». La puerta se cerró, dejando a Jimena sola con el eco de sus palabras y el peso de una noche que no recordaba. Su tatuaje de «Valiente» en la muñeca parecía brillar bajo la luz matinal, como un recordatorio irónico de todo lo que su abuela le había advertido sobre la ciudad. En la terraza, junto al desayuno, encontró una nota escrita en papel de hotel. «La próxima vez prefiero que estés sobria cuando me recites poesía. M». Jimena cerró los ojos, respirando profundamente. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de su perfume Chloé, creando una extraña sinfonía de lo conocido y lo nuevo, de la inocencia y el peligro, del Trujillo que dejó atrás y del Madrid que amenazaba con devorarla. No sabía que ese despertar era solo el principio, que Matías del Solar no era un hombre que dejara cabos sueltos y que en algún lugar de la ciudad, una mujer llamada Bianca Morelli ya estaba planeando su destrucción. La biblioteca de la Universidad Complutense nunca había parecido tan silenciosa. Jimena se refugiaba entre los estantes antiguos, intentando concentrarse en su libro de literatura del siglo de oro, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin sentido. Habían pasado 3 días desde aquella mañana en la suite, y cada detalle la perseguía como una melodía obsesiva. «¿Otra vez soñando despierta, señorita Valverde?» La voz de su profesora de literatura, Carmen Suárez, la sobresaltó. La mujer de 60 años, con su característico moño gris y gafas de media luna, la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Lo siento, profesora, es que...» Jimena se detuvo, mordiendo su labio inferior. ¿Cómo explicar lo inexplicable? «Es que la vida real a veces supera a la ficción, ¿verdad?»,
completó Carmen sentándose frente a ella. «Sabes, me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. También llegué a Madrid desde un pueblo pequeño. También me asustaba la intensidad de esta ciudad». Jimena jugó nerviosamente con sus pulseras artesanales, ocultando su tatuaje. ¿Alguna vez sintió que había cometido un error que podría cambiar todo? Carmen sonrió enigmáticamente. Ya los errores más interesantes suelen tener nombre y apellido, querida. El teléfono de Jimena vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Cena. Esta noche. Restaurante Salacaín. No es una pregunta. M. Dios mío, susurró Jimena, el color abandonando su rostro. ¿Todo bien?, preguntó Carmen, notando su turbación. Yo tengo que irme. Jimena comenzó a recoger sus libros apresuradamente, pero se detuvo al escuchar la voz de su profesora. Jimena, Carmen la miraba con intensidad. A veces los monstruos más peligrosos son los que visten de Armani y tienen nombre en el IBEX 35. El comentario la dejó helada. ¿Acaso Carmen sabía algo sobre Matías del Solar? Salió de la biblioteca con el corazón acelerado, solo para chocar con alguien en la entrada. Sus libros cayeron al suelo, y al agacharse a recogerlos, una mano elegante con una manicura perfecta se le adelantó. «Vaya, vaya. Así que tú eres la nueva distracción de Matías». La voz era suave como terciopelo, pero destilaba veneno. Jimena levantó la mirada para encontrarse con una mujer impresionante. Cabello negro liso, ojos color miel que la estudiaban como un depredador a su presa, y un aroma intenso a Black Opium que parecía marcar territorio. «No sé de qué habla», respondió Jimena, intentando mantener la compostura. «Bianca Morelli», se presentó la mujer, jugando distraídamente con el collar de su cuello. «Y sí sabes de qué hablo. El problema, querida, es que tú no sabes en qué te estás metiendo». «No me estoy metiendo en nada». Jimena apretó sus libros contra el pecho. «No». Bianca sonrió con falsa dulzura. «Entonces, ¿por qué llevas 3 días usando el mismo perfume que yo le regalé a Matías hace 2 años? Chloé, una elección interesante para una estudiante de pueblo». El mundo pareció detenerse. ¿El perfume que tanto amaba había sido un regalo de esta mujer? «Por cierto», añadió Bianca antes de alejarse, «ese restaurante al que vas esta noche fue donde nos conocimos Matías y yo. Tiene una forma muy particular de recrear sus mejores momentos. Me pregunto si también te llevará al Hotel Bristol después». Jimena observó a Bianca alejarse por el pasillo, su vestido de diseñador ondeando como una bandera de guerra. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Madrid no perdona a las inocentes, mi niña». Su teléfono volvió a vibrar. «El coche pasará por ti a las 8. No me hagas esperar. M». En el baño de la universidad, Jimena se miró al espejo. Sus pecas parecían más evidentes bajo la luz fluorescente, su cabello rojo ondulado más rebelde que nunca. ¿Qué hacía una chica como ella en el mundo de personas como Matías del Solar y Bianca Morelli? Pero mientras se aplicaba un poco de brillo labial, sus ojos se detuvieron en su tatuaje. Valiente. Quizás era hora de descubrir qué significaba realmente esa palabra. El Salacaín resplandecía como una joya en el corazón de Madrid. A las 8:05, Jimena cruzó sus puertas de cristal, consciente de cada mirada que atraía su vestido verde esmeralda, el único vestido elegante que tenía, comprado en una boutique de segunda mano en Trujillo. Sus tacones bajos resonaban tímidamente sobre el mármol, mientras el maître la guiaba hacia una mesa apartada. Matías ya estaba allí, por supuesto. Se levantó al verla, su presencia dominando el espacio, como si el restaurante entero fuera una extensión de su reino personal. Esta vez vestía un traje gris oscuro que hacía resaltar la intensidad de sus ojos. 5 minutos tarde, observó él, mientras le apartaba la silla. No es propio de una lectora de García Márquez ser impuntual con el tiempo. El tiempo es relativo cuando se trata de encuentros inesperados, respondió Jimena, sorprendiéndose de su propia audacia. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios de Matías. «Touché. ¿Vino?» «No, gracias. Ya sabemos cómo terminó la última vez». El silencio que siguió fue interrumpido por el sommelier. Matías ordenó por los dos en un francés impecable, ignorando la expresión de protesta de Jimena. «¿Siempre decides por los demás?», preguntó ella, jugueteando con su servilleta de lino. «Solo cuando sé que están fuera de su elemento», respondió él, sus ojos fijos en ella,
como tú ahora mismo. ¿Y quién dice que estoy fuera de mi elemento? Tal vez este sea exactamente donde debo estar. Matías se inclinó ligeramente hacia adelante, su aroma a Bleu de Chanel, mezclándose con el Chloé de ella. ¿Sabes por qué te invité esta noche? ¿Para recrear viejos momentos? Las palabras de Bianca escaparon de sus labios antes de poder detenerlas. La expresión de Matías se endureció. Veo que ya conociste a Bianca. Déjame adivinar. Te contó sobre este restaurante, sobre el perfume. ¿Qué más? Lo suficiente para saber que esto, Jimena gesticuló entre ellos, es un patrón para ti. Los patrones son para las personas predecibles, señorita Valverde, y tú, sus ojos recorrieron su rostro con intensidad. Eres todo menos predecible. El primer plato llegó fue gras con reducción de Pedro Ximénez. Jimena nunca había probado algo así en su vida. ¿Tu padre?, dijo Matías de repente. ¿Qué sabes de él? La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto? Responde la pregunta, Jimena. Desapareció cuando yo tenía 3 años. Mi abuela nunca habla de él. ¿Por qué? Matías bebió un sorbo de vino. Su cicatriz en la ceja izquierda, más visible bajo la luz tenue, porque tu padre, Antonio Valverde, trabajaba para mi familia antes de desaparecer, y la noche que se fue, se llevó algo que mi padre valoraba más que su propia vida. El mundo pareció detenerse. Jimena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mientes. Nunca miento, Jimena. Es malo para los negocios. Entonces, ¿qué es esto? Su voz temblaba. Una venganza elaborada. Me buscaste en esa fiesta a propósito. El destino tiene un sentido del humor peculiar, respondió él, sacando un sobre de su chaqueta. Esto pertenecía a tu padre. Lo encontraron en su oficina la noche que desapareció. Dentro del sobre había una fotografía antigua, un hombre joven que se parecía asombrosamente a ella, con el mismo cabello rojo y pecas, junto a un adolescente que, incluso entonces, tenía esa misma mirada penetrante que ahora la atravesaba desde el otro lado de la mesa. Mi padre, susurró Matías, siempre dijo que los Valverde serían nuestra ruina, pero nunca especificó si se refería a Antonio o a ti. El postre llegó intacto a la cocina esa noche, y en el taxi de regreso a su residencia estudiantil, Jimena apretaba la fotografía contra su pecho, mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Su teléfono vibró una vez más. La verdad, como el buen vino, se sirve mejor a pequeños sorbos. Hay más que debes saber. M. Las calles empedradas de Trujillo nunca habían parecido tan amenazantes. Jimena caminaba bajo la lluvia del domingo, su maleta pequeña golpeando rítmicamente contra los adoquines mojados. Había tomado el primer autobús de la mañana desde Madrid, necesitaba respuestas, y solo una persona podía dárselas. La casa de su abuela, con sus geranios en las ventanas y su fachada encalada, parecía más pequeña de lo que recordaba, o quizás era ella la que había crecido demasiado en tan solo una semana. «Niña, ¿qué haces aquí con este tiempo?», exclamó Dolores al abrir la puerta, su rostro arrugado contraído por la preocupación. «Pasa, pasa, que te vas a resfriar». El aroma a chocolate caliente con canela inundaba la cocina. Algunas cosas nunca cambiaban. Jimena se sentó en la vieja mesa de madera, sacando la fotografía de su bolso con manos temblorosas. «Abuela, necesito que me hables de papá». El color abandonó el rostro de Dolores. La taza que sostenía se detuvo a medio camino entre la mesa y sus labios. «¿Dónde conseguiste esa foto?», susurró la anciana. «Eso no importa. Lo que importa es que durante toda mi vida me has dicho que papá simplemente se fue. Pero trabajaba para los del solar, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente aquella noche?». Dolores se sentó pesadamente, sus ojos fijos en la fotografía. «Tu padre, Antonio, era un hombre bueno, Jimena. Demasiado bueno para el mundo en el que se movía». «¿Qué mundo, abuela?». «El mundo de los del solar», escupió el apellido como si fuera veneno. «Ricardo del Solar, el padre de ese muchacho de la foto, era un hombre poderoso y cruel. Tu padre era su contador personal, pero descubrió algo que no debería haber visto». El teléfono de Jimena vibró. Un mensaje de Matías. «Tu abuela no te dirá toda la verdad. Ella también guarda secretos». Jimena lo ignoró, concentrándose en su abuela. ¿Qué descubrió? Cuentas irregulares, millones desviados a paraísos fiscales, y algo más,
algo relacionado con la muerte de Isabel, la primera esposa de Ricardo. ¿La madre de Matías? Dolores la miró con sorpresa. ¿Conoces a Matías del Solar? Antes de que Jimena pudiera responder, el timbre sonó. A través de la ventana, vio un coche negro estacionado frente a la casa. Bianca Morelli descendió de él, elegante como siempre, su vestido negro contrastando con la simplicidad del pueblo. «No abras», suplicó Dolores, aferrando la mano de su nieta. «Esa mujer trabaja para Ricardo del Solar. La he visto antes, hace años, siguiendo a tu padre». «¿Qué, Jimena? Hay algo que debes saber. La noche que tu padre desapareció, me dejó algo que podría destruir a los del Solar». El timbre volvió a sonar, más insistente. «Ya está en el desván», continuó Dolores apresuradamente, «detrás del panel suelto donde escondías tus novelas. Un pendrive rojo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque prometí protegerte. Tu padre, él sabía que vendrían por él. Su última llamada fue para decirme que te mantuviera alejada de Madrid, de los del Solar». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Dolores. «Pero fallé, ¿verdad? Ya estás en su mundo». El cristal de la ventana trasera estalló. Bianca no estaba sola. «Sube», ordenó Dolores. «Coge el pendrive y sal por la ventana del desván. Ahora». Jimena corrió escaleras arriba, su corazón martilleando en su pecho. Mientras buscaba frenéticamente detrás del panel, escuchó la voz de Bianca en el piso inferior. «Señora Valverde, qué casualidad encontrarla. Ricardo del Solar envía saludos». El pendrive estaba exactamente donde su abuela había dicho. Cuando Jimena alcanzó la ventana del desván, su teléfono vibró una última vez. «Hay un tren a Salamanca en 1 hora. Tómalo. Te estaré esperando. Confía en mí. M». En la calle, la lluvia seguía cayendo sobre Trujillo, lavando las últimas huellas de la inocencia que Jimena había dejado atrás. El tren atravesaba los campos de Castilla bajo un cielo plomizo. Jimena observaba su reflejo fragmentado en la ventana, mientras el pendrive pesaba como plomo en el bolsillo de su abrigo. Las últimas palabras de su abuela resonaban en su mente. «Pase lo que pase, no confíes en nadie». Su teléfono sonó. Era Carmen Suárez, su profesora. «¿Dónde estás, Jimena?». La voz de Carmen sonaba urgente. «Bianca Morelli estuvo en la universidad preguntando por ti». «En un tren», respondió Jimena, bajando la voz. «Hacia Salamanca». Un silencio tenso precedió la respuesta. «Escúchame bien. Isabel del Solar no murió en un accidente como todos creen, y tu padre lo sabía». El corazón de Jimena se detuvo. «¿Cómo sabe usted?». «Porque yo era la mejor amiga de Isabel, y la noche que murió estaba conmigo. Ella iba a abandonar a Ricardo, llevarse a Matías y a su hermano menor. Tenía pruebas de algo terrible». «¿Qué pruebas?». «Las mismas que encontró tu padre años después». «Jimena, ¿llevas el pendrive contigo?». La joven se enderezó en su asiento. «¿Cómo sabe del pendrive?». «Porque yo ayudé a tu padre a recopilar esa información. Por eso pedí el traslado a la universidad donde sabía que vendrías a estudiar, para protegerte». El tren comenzó a reducir su velocidad. Estación de Salamanca. «No vayas con Matías», advirtió Carmen. «Él puede parecer diferente a su padre, pero…». La llamada se cortó. En el andén, bajo la lluvia, Matías la esperaba. Su figura alta y elegante destacaba entre los viajeros, pero había algo diferente en él. Su habitual máscara de control parecía agrietada. «Dame el pendrive», fueron sus primeras palabras cuando Jimena se acercó. «¿Para qué? ¿Para proteger a tu padre?». «Para protegerte a ti». Su voz sonaba ronca. «Mi padre ya sabe que lo tienes». Bianca le informó. «¿Y por qué debería confiar en ti?». Matías la tomó del brazo, guiándola hacia la salida. «Porque sé lo que le pasó a mi madre y a tu padre». En el coche, mientras atravesaban las calles doradas de Salamanca, Matías finalmente habló. «Mi madre no murió en un accidente. La asesinaron, y mi hermano menor no desapareció. Está escondido, protegiendo las mismas pruebas que tu padre encontró». «¿Tu hermano está vivo?». «En Barcelona. Cambió su nombre, su identidad, todo para proteger la verdad sobre el Imperio del Solar». Se detuvieron frente a un edificio antiguo en el casco histórico. En el apartamento, Matías sirvió 2 copas de vino, pero esta vez Jimena aceptó. Lo necesitaba. «La noche que mi madre murió», continuó él, «me hizo prometerle que protegería a mi hermano, que algún día expondríamos la verdad. Pero entonces conocí a Bianca, y ella
Ella me hizo olvidar esa promesa. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Matías se acercó, su mano rozando la mejilla de Jimena. Porque cuando te vi recitando a Neruda aquella noche, vi la misma luz que tenía mi madre, la misma valentía que tenía tu padre, y supe que ya no podía seguir siendo el hijo que mi padre quería que fuera. El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. La puerta se abrió de golpe. ¡Qué escena más conmovedora! La voz de Bianca cortó el aire como un cuchillo. Lástima que sea nuestra última reunión. Detrás de ella, Ricardo del Solar entró en la habitación, su presencia aún más intimidante que la de su hijo. Sus ojos se fijaron en el pendrive que asomaba del bolsillo de Jimena. «Bienvenida a la familia, señorita Valverde», sonrió sin alegría. «Es hora de que terminemos lo que empezamos con su padre». El apartamento en Salamanca se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podría ser el último. Ricardo del Solar avanzó con la confianza de quien ha ganado demasiadas batallas, mientras Bianca bloqueaba la única salida. «Hijo», Ricardo miró a Matías con una mezcla de decepción y frialdad. «¿Realmente vas a traicionar a tu familia por esta provinciana?» Matías se movió imperceptiblemente, colocándose entre Jimena y su padre. «La familia». Su voz temblaba de rabia contenida. «¿La misma familia que asesinó a mamá? Tu madre era débil», escupió Ricardo. «Como tu hermano, como esta chica que tanto te ha cautivado». Jimena apretó el pendrive en su bolsillo, su mente trabajando frenéticamente. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza, mezclándose con las historias de su abuela y los fragmentos de verdad que había descubierto. «Mi padre no era débil», se encontró diciendo, su voz más firme de lo que esperaba. «Él vio la verdad sobre usted, sobre sus negocios ilegales, sobre la muerte de Isabel». Ricardo rió, un sonido sin alegría que heló la sangre de todos los presentes. «Tu padre era un contador mediocre que se creyó detective, y ahora tú, su hija, cometes el mismo error». «Te equivocas», intervino Matías. «Antonio Valverde descubrió la red de corrupción que construiste. Las cuentas falsas, los sobornos, el dinero sucio, todo está en ese pendrive». Bianca se adelantó, jugando con su collar. «Matías, amor, no hagas esto. Piensa en todo lo que construimos juntos». «¿Construimos?» Matías la miró con desprecio. «Tú eras la espía de mi padre. Cada momento, cada secreto que te conté. ¿Cuánto te pagó por vigilarme?» El rostro de Bianca se transformó, dejando caer su máscara de sofisticación. «Lo suficiente para olvidar que fuiste tú quien me pidió investigar a tu hermano». La revelación golpeó el aire como un latigazo. Jimena miró a Matías, en quien había palidecido visiblemente. «Eras joven, estabas dolido», continuó Bianca con crueldad. «Querías venganza porque creías que tu hermano había abandonado a la familia. Fue tan fácil manipularte. Basta». La voz de Ricardo cortó el aire. «El pendrive, señorita Valverde. Ahora». En ese momento, el teléfono de Jimena vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Estoy en la plaza, con las pruebas originales. Tu padre me las dio antes de desaparecer. Lucas del Solar, el hermano de Matías. Estaba vivo, estaba cerca». «No», respondió Jimena, dando un paso adelante. «Este pendrive irá directamente a la prensa». Ricardo sacó una pistola de su chaqueta con la naturalidad de quien ha vivido demasiado tiempo en las sombras. «Me temo que no». «¡Padre!». Matías se movió, pero Bianca ya había sacado su propia arma, apuntándole. «Lo siento, amor», sonrió ella. «Los negocios son negocios». El sonido de sirenas policiales inundó repentinamente la calle. Ricardo se acercó a la ventana, su rostro contorsionándose de furia al ver los coches patrulla rodeando el edificio. «Carmen», susurró Jimena, comprendiendo. Su profesora había rastreado la llamada. «Nadie se mueve». La voz de Ricardo tronó en la habitación. «Esto no ha terminado. Los Valverde y los del Solar tienen una cuenta pendiente que...». El sonido de un disparo cortó el aire. Bianca se desplomó, su arma cayendo al suelo. Detrás de ella, en el marco de la puerta, un hombre joven con los mismos ojos intensos de Matías sostenía un arma. «Hola, padre», dijo Lucas del Solar. «Ha pasado mucho tiempo». Las sirenas se acercaban, y con ellas el fin de una era de secretos y mentiras. Pero para Jimena y Matías, esto era solo el principio. Las luces de las sirenas teñían las paredes del apartamento de azul y rojo,
creando sombras danzantes sobre los rostros de todos los presentes. Bianca gemía en el suelo. La bala de Lucas había rozado su hombro. Ricardo del Solar mantenía su arma firme, sus ojos saltando entre sus dos hijos como un animal acorralado. «Baja el arma, padre», dijo Lucas, su voz tranquila pero firme. «Se acabó». «¿Se acabó?» Ricardo soltó una carcajada amarga. «Esto nunca se acabará. Somos del Solar. El poder está en nuestra sangre». «¿El poder?» Matías dio un paso hacia su hermano. «¿Es por eso que mataste a mamá? ¿Por poder? Vuestra madre iba a destruirlo todo», gruñó Ricardo. «Iba a exponernos, a arruinar el legado familiar, como tu padre». Miró a Jimena con desprecio. «Mi padre no está muerto». Las palabras salieron de la boca de Jimena antes de poder contenerlas. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «¿Qué has dicho?», susurró Bianca desde el suelo, su mano presionando su herida. Lucas asintió lentamente. «Está vivo, en Lisboa, trabajando como profesor de literatura bajo otro nombre. Me ha estado ayudando todos estos años a recopilar pruebas». El rostro de Ricardo se contorsionó de furia. «Mientes». «No», intervino Matías, comprendiendo de repente. «Por eso Jimena tiene ese don con la poesía. Por eso recita a Neruda como si las palabras fueran suyas. Su padre nunca dejó de enseñarle, incluso en la distancia». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Jimena. Todos estos años, todos los cumpleaños perdidos, todas las noches mirando su foto, y su padre había estado vivo, protegiéndola desde las sombras, los libros que aparecían misteriosamente en el desván, susurró ella. Las notas manuscritas en los márgenes, eras tú, papá, siempre fuiste tú. El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de la policía. Ricardo miró a su alrededor, acorralado. «Todos estos años», dijo Matías, acercándose a su padre, «me hiciste creer que Lucas nos había traicionado. Me manipulaste para que odiara a mi propio hermano. Eras el hijo perfecto», escupió Ricardo, «tan fácil de moldear, tan desesperado por aprobación. Bianca solo tuvo que sonreírte y caíste directamente en mis manos. Pero cometiste un error», continuó Lucas, sin bajar su arma. «No contaste con que Matías conocería a Jimena. No contaste con que el destino reuniría a las dos familias que intentaste destruir». Las puertas se abrieron de golpe. Un equipo de policías entró, seguido por Carmen Suárez, y un hombre de cabello rojo canoso y pecas familiares. «¡Papá!». El grito de Jimena resonó en la habitación. Antonio Valverde atravesó la habitación en 3 zancadas, envolviendo a su hija en un abrazo que contenía años de ausencia. «Mi pequeña poeta», susurró en su oído. Ricardo aprovechó el momento para hacer su último movimiento. Se giró hacia Matías, su arma apuntando directamente al corazón de su hijo mayor. «Si no puedo tener el imperio», gruñó, «nadie lo tendrá». El disparo resonó en la habitación, pero no fue Ricardo quien lo hizo. Bianca, desde el suelo, había alcanzado su arma caída. La bala impactó en la mano de Ricardo, haciendo que su pistola cayera. «Los negocios son negocios», repitió ella, antes de desmayarse. Mientras los policías esposaban a Ricardo, Matías se acercó a Jimena, que seguía en brazos de su padre. «Señor Valverde», dijo, su voz temblando ligeramente, «sé que no tengo derecho, pero…». Antonio miró a su hija, luego a Matías y finalmente a Lucas. «El amor», dijo suavemente, «tiene una forma curiosa de sanar las heridas del pasado». Fuera, la lluvia había cesado, y en el cielo de Salamanca, un arco iris comenzaba a formarse sobre las cúpulas doradas de la ciudad. La cafetería del Hospital Universitario de Salamanca bullía de tensión contenida. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento y el grupo se había reunido para enfrentar las consecuencias. Jimena revolvía su chocolate caliente con canela, un hábito nervioso que la conectaba con su infancia en Trujillo. «Los médicos dicen que Bianca se recuperará», comentó Lucas, rompiendo el silencio, «aunque probablemente lo hará en prisión». Matías, sentado junto a Jimena, mantenía su mirada fija en la ventana. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir. «Ha aceptado testificar contra padre, a cambio de una reducción de condena. Típico de ella», murmuró Lucas, «siempre buscando el mejor trato». Antonio Valverde, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. «¿Sabéis? Durante todos estos años en Lisboa,
Cada vez que un estudiante recitaba a Neruda en clase, pensaba en ti, Jimena. Me preguntaba si también amarías la poesía. Abuela me leía tus libros, respondió ella, su voz quebrándose. Los que dejabas en el desván, decía que eran de la biblioteca, pero yo reconocía tu letra en los márgenes. Dolores, sonrió Antonio. Tu abuela es la mujer más valiente que he conocido. Mantener ese secreto durante tantos años. Hablando de secretos, interrumpió Carmen Suárez, que acababa de llegar con más café. La prensa está empezando a investigar. El imperio del solar se está desmoronando. Matías finalmente apartó la mirada de la ventana. Las acciones han caído un 60% desde el arresto de padre. La junta directiva está en pánico. ¿Y qué harás?, preguntó Jimena suavemente, su mano encontrando la de él bajo la mesa. Renunciar, respondió sin dudar. Lucas tiene más experiencia en finanzas éticas. Él puede reconstruir la empresa, hacer las cosas bien. Lucas pareció sorprendido. Matías, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, interrumpió Matías. Durante años fui el hijo perfecto de Ricardo del Solar. Es hora de descubrir quién es realmente Matías. Antonio observaba el intercambio con interés. ¿Y ese descubrimiento incluye a mi hija? La pregunta quedó flotando en el aire. Jimena sintió que su corazón se detenía. Señor Valverde, comenzó Matías, enderezándose. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Mi familia destruyó la suya. Pero Jimena, ella me ha enseñado más sobre valentía y amor en estas semanas que todo lo que aprendí en años de juntas directivas. La poesía, sonrió Antonio, nos enseña que el amor verdadero no pide permiso. Solo existe. Como mamá siempre decía, añadió Lucas, mirando a su hermano. El corazón tiene razones que la razón no entiende. El teléfono de Carmen sonó, rompiendo el momento. Su rostro se tensó al leer el mensaje. Ricardo, dijo, ha intentado suicidarse en su celda. El silencio cayó pesadamente sobre la mesa. Matías se levantó abruptamente, pero Jimena lo detuvo. No estás solo, susurró. No tienes que enfrentar esto solo. Nunca más, añadió Lucas, poniéndose de pie junto a su hermano. Antonio miró a sus hijos, los de sangre y los del corazón, y recordó las palabras que Isabel del Solar le había dicho la última vez que la vio. El amor es más fuerte que el odio, Antonio. Algún día, nuestros hijos lo demostrarán. Fuera del hospital, la ciudad de Salamanca continuaba su vida. Las hojas doradas del otoño danzaban en el aire, como páginas de un libro que comenzaba un nuevo capítulo. ¿Sabes?, dijo Jimena a Matías mientras caminaban hacia el parque. Hay un poema de Neruda que dice: «Me gustas cuando callas porque estás como ausente, pero yo te prefiero cuando hablas, cuando eres tú mismo». Matías la miró y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa real, sin máscaras ni pretensiones. Entonces, nunca más callaré. La plaza mayor de Salamanca resplandecía bajo el sol de la tarde cuando Jimena colocó la última caja en su nuevo apartamento. Habían pasado 2 semanas desde el intento de suicidio de Ricardo y la vida, como siempre, continuaba su curso inexorable. ¿Estás segura de esto?, preguntó Dolores, observando el pequeño estudio con una mezcla de preocupación y orgullo. «Podrías volver a Trujillo con nosotros». Antonio, que organizaba libros en una estantería antigua, intercambió una mirada cómplice con su hija. «Mamá, creo que Jimena necesita escribir su propia historia ahora». El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de Matías y Lucas, cargando un escritorio de madera oscura. «Un regalo», explicó Lucas, mientras lo colocaban junto a la ventana. «Perteneció a nuestra madre. Ella también era escritora». Jimena pasó sus dedos por la superficie pulida, notando las pequeñas marcas que contaban historias silenciosas. «Es perfecto. Don Isabel estaría feliz», dijo Carmen, que acababa de llegar con una bandeja de café. Sa siempre soñó con que sus hijos encontraran el amor verdadero. Matías se acercó a Jimena, su presencia más suave que en aquellos días de trajes impecables y máscaras de control. Ahora vestía jeans y una camisa simple, y la cicatriz en su ceja parecía menos una marca de guerra y más una señal de supervivencia. «Hablando de historias», comenzó, sacando un sobre de su bolsillo, «tengo algo para ti». Dentro había una carta, el papel amarillento por los años. La letra elegante de Isabel del Solar llenaba la página. «Querido Antonio,
Si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido. Ricardo ha descubierto los documentos, sabe que planeo exponer todo, pero hay algo más importante que debes saber. En la biblioteca de Salamanca, tras el panel con la signatura BH7249, encontrarás la verdad sobre la conexión entre nuestras familias. Los Valverde y los del Solar comparten más que secretos. Protege a tus hijos. Algún día, ellos completarán lo que nosotros empezamos. Con amor, Isabel, la encontré entre las cosas de padre, explicó Lucas. Al parecer, nunca llegó a enviarla. Antonio tomó la carta con manos temblorosas. Isabel y yo éramos más que amigos. Ella me ayudó cuando descubrí las irregularidades, me advirtió sobre Ricardo, la noche que murió, la noche que la mataron, corrigió Matías suavemente. Iba a reunirse conmigo, continuó Antonio. Teníamos un plan para exponer todo sin que nadie saliera herido. Dolores se sentó pesadamente en un sillón. Por eso te fuiste a Lisboa. No solo huías de Ricardo, huía del dolor, completó Antonio, de no haber podido salvarla. Jimena observó a Matías, viendo el impacto de estas revelaciones en sus ojos. Se acercó a él, entrelazando sus dedos con los suyos. ¿La biblioteca está abierta hoy?, preguntó. Una hora después, el grupo se encontraba en la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca. El panel mencionado en la carta reveló un compartimiento secreto, y dentro, un diario. «Es de mi tatarabuelo», susurró Matías mientras leía. Al parecer, la primera fortuna del Solar se construyó con la ayuda de un Valverde. Eran socios, amigos, hasta que los del Solar traicionaron la confianza y reclamaron todo el imperio como propio. La historia tiene una forma curiosa de repetirse, observó Carmen, o de darnos la oportunidad de corregirla, respondió Lucas. Jimena se acercó al ventanal gótico, observando la ciudad que había cambiado su vida. Matías la siguió, abrazándola por detrás. «¿En qué piensas?», susurró en su oído. «En cómo el destino teje sus propios versos», respondió ella. «En cómo el amor puede sobrevivir generaciones, esperando el momento correcto para florecer». En la plaza frente a la biblioteca, las palomas alzaron el vuelo, sus alas dibujando patrones contra el cielo dorado de Salamanca. Y en ese momento, rodeada de su familia reconstruida, Jimena supo que algunas historias no necesitan un final feliz convencional. A veces, solo necesitan la promesa de un nuevo comienzo. Un año después, la Feria del Libro de Barcelona bullía de actividad bajo el sol primaveral. Jimena observaba la fila de lectores que esperaban para que firmara su primera novela, Secretos en tinta, un relato que entrelazaba poesía y verdad, amor y redención. ¿Nerviosa?, susurró Matías, colocando una taza de chocolate con canela frente a ella. «Un poco», admitió, ajustando el pañuelo floral que cubría su tatuaje. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?». «Contar nuestra historia, con nombres cambiados», sonrió él, su cicatriz apenas visible bajo la luz suave del stand. «Además, como siempre dices, la mejor forma de sanar es a través de las palabras». Lucas apareció entre la multitud, acompañado por Carmen Suárez. «La editorial está encantada», anunció. «Quieren una segunda edición, y la Fundación del Solar Valverde está recibiendo solicitudes de becas de todo el país», añadió Carmen, sus ojos brillando con orgullo. La transformación del Imperio del Solar en una fundación educativa había sido idea de los hermanos. Una forma de honrar tanto a Isabel como a Antonio, convirtiendo un legado de oscuridad en luz. «¿Dónde está papá?», preguntó Jimena, buscando entre la multitud. «En la sección de poesía, con tu abuela», respondió Lucas. «Están discutiendo sobre García Márquez y el realismo mágico». La sonrisa de Jimena se amplió. Desde que Antonio había regresado a España, él y Dolores habían redescubierto su amistad, compartiendo tardes de literatura y recuerdos. «Señorita Valverde», una voz familiar la llamó. Era Bianca, más delgada y con el cabello corto, pero con la misma elegancia de siempre. Su libertad condicional le permitía trabajar en programas de rehabilitación. «Me alegra que hayas venido», dijo Jimena, sorprendiendo a todos. Durante el último año, había aprendido que el perdón era tan poderoso como el amor. «Tu libro», Bianca dudó, jugando con su collar, un hábito que no había perdido. «Es hermoso. Y valiente, como tú». Matías observó el intercambio en silencio,
su mano encontrando la de Jimena bajo la mesa. Él también había aprendido a perdonar, comenzando por sí mismo. La tarde avanzaba, y con cada libro que firmaba, Jimena sentía que cerraba un círculo. Su novela no era solo una historia de amor, era un testimonio de cómo las heridas del pasado podían transformarse en puentes hacia el futuro. ¿Sabes qué me dijo Ricardo la última vez que lo visité en la clínica?, comentó Lucas mientras ayudaba a ordenar los libros. Sa dijo que finalmente entendía lo que mamá siempre intentó enseñarnos, que el verdadero poder está en la capacidad de cambiar. Hablando de cambios, Matías se arrodilló repentinamente frente a Jimena, sacando un pequeño anillo. ¿Recuerdas la primera vez que me recitaste a Neruda? Dijiste que el amor era como la poesía, imperfecto, valiente y verdadero. Tú me enseñaste a hacer las tres cosas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas pecosas de Jimena, mientras la multitud en la feria contenía el aliento. Solo si es a mi manera, sonrió ella, repitiendo las palabras de aquel día en la lluvia, y con capítulos nuevos. Siempre, prometió él. Antonio y Dolores observaban la escena desde la distancia, sus ojos húmedos. Carmen se acercó a ellos, sosteniendo una foto antigua. Isabel del Solar sonriendo junto a un joven Antonio Valverde. Ella siempre supo que este día llegaría, dijo Carmen suavemente, que el amor encontraría su camino. El sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, pintando el cielo de los mismos tonos dorados que bañaban Salamanca aquel día que todo cambió. Jimena miró a su alrededor, su familia, tanto la de sangre como la del corazón, unidos por fin. En su muñeca, el tatuaje valiente brillaba con nueva luz. Ya no era una palabra escondida bajo pulseras, sino una verdad vivida en cada latido, en cada verso, en cada nuevo amanecer. ¿Lista para el siguiente capítulo?, susurró Matías. Jimena asintió, sabiendo que algunas historias no terminan realmente, solo se transforman, como la poesía, como el amor, como la vida misma. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, dos familias rotas se habían convertido en una sola, demostrando que incluso las heridas más profundas podían sanar con la tinta del perdón y los versos del destino. 5 años después, la casa antigua en las afueras de Salamanca resonaba con risas infantiles. En el jardín, bajo un olivo centenario, una niña de 4 años con pecas y ojos verdes intensos recitaba versos de memoria mientras su abuelo Antonio la escuchaba embelesado. «Ya no te amo como si fueras rosa de sal, topacio», declamaba la pequeña Isabel, nombrada en honor a la abuela que nunca conoció, pero cuyo espíritu vivía en cada rincón de la familia. Jimena observaba la escena desde el porche, su segundo libro recién publicado descansando sobre su vientre embarazado. «La poesía está en la sangre», murmuró Matías, abrazándola por detrás. La Fundación del Solar Valverde se había convertido en un referente en educación artística y literaria en toda España. Lucas la dirigía con pasión, trabajando codo a codo con Carmen Suárez, quien había creado un programa especial para jóvenes escritores. Dolores, que tejía en su mecedora favorita, sonreía cada vez que su bisnieta corría hacia ella pidiendo historias del pasado. La anciana había aprendido que algunos secretos, cuando finalmente salen a la luz, se convierten en las historias más hermosas. Bianca, tras completar su rehabilitación, dirigía ahora un programa de arte-terapia en la Fundación. Su redención había sido un testimonio más de cómo el amor y el perdón podían transformar incluso las almas más heridas. Ricardo del Solar, desde su residencia asistida en las montañas, enviaba cartas mensualmente a sus nietos. Nunca pedía perdón directamente, pero en cada línea se leía el arrepentimiento y el deseo de ser parte, aunque fuera desde lejos, de la nueva historia que su familia había construido. El viejo escritorio de Isabel ocupaba ahora un lugar de honor en el estudio de Jimena. Sobre él, una fotografía mostraba 4 generaciones de Valverde y del Solar, unidos no por el poder o los secretos, sino por el amor y la poesía. «Mamá», llamó la pequeña Isabel corriendo hacia sus padres, «el tío Lucas dice que pronto podré tener mi propia biblioteca como la de la abuela Isabel». «Y así será, mi amor», respondió Jimena, acariciando su cabello rojo, «porque en esta familia los libros no son solo historias, son el puente que une nuestros corazones». Mientras el sol se ponía sobre Salamanca, la familia se reunió para la cena.
El aroma a chocolate con canela se mezclaba con el perfume de las rosas del jardín. En la mesa, entre risas y conversaciones, los fantasmas del pasado por fin descansaban en paz. Y en el estudio, sobre el escritorio de Isabel, un nuevo manuscrito esperaba ser terminado. Su título, escrito con la letra elegante de Jimena, rezaba Amor en versos de otoño, una historia de la familia del Solar Valverde. Porque algunas historias, como el amor verdadero, nunca terminan realmente, solo se transforman página a página, verso a verso, generación tras generación, en una poesía eterna. Fin. Después de este viaje emocional entre secretos familiares, amor y redención. Si estuvieras en el lugar de Jimena, ¿perdonarías a Bianca y Ricardo del Solar? ¿O crees que hay heridas tan profundas que ni siquiera el amor puede sanar completamente? Piensa en cómo el perdón transformó no solo el destino de los protagonistas, sino toda la historia de las familias Valverde y del Solar. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.